Es el ocaso de un imperio milenario. China, a principios del siglo XX, es un gigante de pies de barro, donde la dinastía Qin, que ha gobernado por siglos, se tambalea bajo el peso de su propia decadencia. Desde Occidente soplan vientos de modernidad y revolución que amenazan con arrasar con todo, derribando tronos ancestrales. Y en el centro de este torbellino histórico, está a punto de entrar un niño de 3 años. Este pequeño, destinado a ser arrancado de los brazos de su madre y encerrado en la ciudad prohibida, será proclamado el Hijo del Cielo, un Dios viviente ante el cual se postrarán millones. Pero su destino no será gobernar un imperio, sino convertirse en el testigo más emblemático de su desintegración. Esta es la paradoja que marcará su vida, la del Dios que lo perderá todo para, al final de un camino lleno de dolor y transformación, redescubrirse como un simple hombre, un número en una multitud que una vez creyó que su voluntad era ley. El mundo de un niño de 3 años se reduce, de pronto, a un mar de rostros sombríos y túnicas de seda. Es el año 1908 y tras la muerte de la emperatriz viuda Cixi, un destino imperial te arranca del calor de tu hogar. Eres Puyi, y sin comprenderlo, te conviertes en el nuevo emperador de China. Tu coronación es un espectáculo abrumador, mientras tú, un niño pequeño, lloras y luchas por escapar del trono demasiado grande para ti, miles de eunucos y oficiales se postran en un silencio aterrador, sus frentes tocando el suelo en un ritual ancestral. Millones de personas te veneran como a un dios, susurrando tu nombre con devoción, pero para ti, ese palacio de techos dorados y patios infinitos es solo una prisión de la que no conoces la salida. Eres el niño más poderoso del mundo, cuyo simple llanto puede causar pánico en la corte, pero tu voluntad no alcanza para cruzar los altos muros de la ciudad prohibida. Cada salón, cada jardín, es solo otro barrote en tu jaula dorada. Tu infancia transcurre en un aislamiento absoluto, donde los eunucos son tus sombras y las vastas salas de audiencias tu patio de juego. Creciste creyendo que el universo entero era este laberinto de piedra, donde cada uno de tus deseos era una orden y cada suspiro, una ley. Pero un día, desde lo alto de una colina dentro del palacio, ves por primera vez un automóvil, un invento moderno que se mueve sin caballos, y comprendes con una confusión brutal que existe un mundo más allá de los muros, un mundo que ya no te pertenece. En medio de esa opulencia vacía, llega un hombre que se convierte en tu único lazo con la realidad, Reginald Johnston, tu tutor inglés. Él es la ventana que se abre a la fuerza en tu jaula, enseñándote inglés, mostrándote fotografías de Occidente y confrontándote con la cruda verdad de que China es ahora una república y tu trono, una reliquia del pasado. A través de sus ojos empiezas a ver la decadencia que se filtra entre los muros dorados, los eunucos robando tesoros ante tu propia nariz, el esplendor que no es más que una cáscara vacía, y tu vida de emperador se revela por lo que siempre fue, la ilusión más lujosa y triste. Mientras jugabas entre los pabellones de la ciudad prohibida, una revolución estalló afuera. En 1911, el mundo que conocías, ese que te decían que era eterno, se desmoronó de un golpe. Con apenas 6 años, alguien puso un sello en tus pequeñas manos y te guió para que estamparas tu nombre en un documento que no entendías, tu propia abdicación. La República de China nacía sobre las cenizas de tu imperio. De la noche a la mañana, el Hijo del Cielo se convirtió en un fantasma, un recuerdo viviente al que se le permitió seguir habitando entre los muros de su antiguo reino, pero cuyo poder se había esfumado para siempre. Te convertiste en el emperador de un imperio sin súbditos, el soberano de un trono sin poder, un niño atrapado en un palacio museo que de pronto se había quedado sin propósito. Tu infancia no fue robada por un villano, sino por el imparable curso de la historia, que te dejó varado en el tiempo, un adorno curiosísimo en el nuevo orden de un país que ya no te necesitaba. Con el paso de los años, la burbuja de la ciudad prohibida empezó a agrietarse. Creces como un adolescente atrapado entre dos mundos, las tradiciones arcaicas que exigen tu reverencia y las nuevas ideas que Johnston te sigue mostrando, creando una tensión constante entre el Hijo del Cielo que debes ser y el joven moderno que anhelas convertirte. Tu tutor se convierte en tu único confidente, un faro de razón en una corte sumida en la decadencia, donde los eunucos saquean impunemente los tesoros imperiales ante tu impotente mirada. Harto del ritual vacío, tomas decisiones que sacuden los cimientos de tu prisión, ordenas cortar tu propia coleta, un símbolo sagrado de la dinastía Qin, cambias las pesadas túnicas por trajes occidentales y, en un acto de pura rebeldía, mandas abrir ventanas que llevaban siglos selladas, dejando que por fin entre aire fresco a los oscuros salones. Incluso en el amor sigues un guión que no es tuyo, eligiendo a una emperatriz y a una consorte secundaria por puro protocolo, uniendo tu vida a la de dos mujeres que son, como tú, piezas de un museo viviente. Con cada ventana abierta y cada tradición rota, el aura divina que una vez te rodeó se desvanece lentamente, revelando no a un dios, sino a un joven cada vez más humano, perdido en el laberinto de su propia identidad. El golpe final a tu mundo de fantasía llegó de la manera más brutal y repentina. Un día, sin ceremonias ni reverencias, el nuevo gobierno republicano te declaró persona non grata en tu propia casa. Fuiste expulsado de la ciudad prohibida, obligado a cruzar ese umbral que durante toda tu vida había sido la frontera de tu existencia. Por un instante, te volviste para mirar atrás y viste cómo las enormes puertas rojas se cerraban detrás de ti con un sonido definitivo, sellando para siempre tu pasado. Y entonces, por primera vez, tus pies pisaron la calle.
La libertad era un concepto aterrador, el ruido, el gentío, el caos de una ciudad real te abrumaban por completo. Sin saber cómo vivir, tu mirada buscó un refugio y lo encontró en la embajada japonesa, quienes te recibieron con promesas de protección y respeto. Fue allí, en tu vulnerabilidad, donde empezó a gestarse una peligrosa ilusión. Ellos te hablaron de tu legado, de tu derecho al trono, de un futuro donde volverías a ser emperador. Y tú, desarraigado y sin rumbo, empezaste a depender de esa mano que te ofrecía, sin ver que en realidad estabas cambiando una prisión dorada por otra, mucho más siniestra. Atrapado en el exilio y seducido por la promesa de un trono, aceptas la oferta japonesa de convertirte en el emperador de Manchukuo, un estado ficticio que ellos mismos han creado en la ocupada Manchuria. Creías que era el primer paso para recuperar tu legado, pero pronto te das cuenta de que has caído en la trampa más elaborada. Te rodeas de un lujo artificial, de palacios nuevos que huelen a pintura fresca y no a historia, con cada movimiento vigilado de cerca por oficiales japoneses cuyas sonrisas corteses no logran ocultar su desprecio. Mientras tú presides ceremonias vacías, tu esposa y tu consorte se consumen en la desesperación de esa vida claustrofóbica, hundiéndose en las drogas y los celos en los oscuros pasillos de tu nuevo imperio. Te vistes con el uniforme de gala, firmas los documentos que te ponen enfrente y actúas como el soberano que anhelas ser, pero cada susurro a tus espaldas confirma la verdad, eres una marioneta, un actor en una obra escrita por otros. Gobernabas un reino de humo, un imperio inventado cuyas fronteras estaban trazadas no en la tierra, sino en los mapas de tus amos, y tu mayor humillación era tener que fingir que no lo veías. Cuando la Segunda Guerra Mundial gira en contra de Japón, tu frágil reino de cartón se desmorona con estruendo. El sueño se convierte en pesadilla, y en un acto de pánico, intentas huir y rendirte a las fuerzas estadounidenses, buscando cualquier salida a la trampa que tú mismo ayudaste a construir. Pero la historia te alcanza. El ejército soviético te captura, intercambiando una prisión lujosa por los barrotes de una celda real. De emperador triste a prisionero de guerra, arrancado de tu mundo artificial para ser arrojado a los tribunales. Tu traslado a la China comunista marca el inicio de tu juicio, donde te enfrentas a las acusaciones de traición y colaboracionismo con los invasores japoneses. El hombre que una vez fue venerado como un dios ahora debe arrodillarse ante el nuevo orden, cargando sobre sus hombros el peso de una historia que lo supera por completo. El emperador de un imperio inexistente se convierte en el acusado de crímenes muy reales, obligado a responder por los actos de un hombre que ya no reconoce. En la prisión comunista, tu antigua identidad es sistemáticamente desmantelada. Te someten a un implacable proceso de reforma del pensamiento, donde cada día es una batalla entre el hombre que fuiste y el ciudadano que debes convertirte. Tu guardián, una figura que oscila entre el carcelero y el guía, te humilla y te confronta, obligándote a leer tu propia historia como un relato de traición. Aprendes oficios que nunca imaginaste, barrer el suelo, cuidar de unas plantas, limpiar los zapatos de otros prisioneros. En estos actos simples, casi sagrados en su cotidianidad, comienza la transformación más profunda. Poco a poco, el emperador divino se desprende como una piel vieja, dejando al descubierto a un ser humano tembloroso y común. Te enfrentas al peso de tus errores, asumiendo la culpa por haber servido a los japoneses, por haber creído en tu propio derecho divino por encima de tu pueblo. Y un día, frente al espejo de una lavandería, te ves por primera vez. No hay corona, no hay títulos, ni túnicas ni uniformes. Solo un hombre, con arrugas en el rostro y el peso de una vida entera en los hombros, mirando a otro hombre en el reflejo, sin nada que lo distinga de cualquier otro. Tras años de reeducación, la libertad llega, pero es una libertad silenciosa y anónima. Te conviertes en Pu Yi, el jardinero del Jardín Botánico de Pekín, un hombre más entre la multitud. Tu mundo se reduce ahora a cuidar plantas, a regar la tierra con tus propias manos, a vivir en una modesta habitación sin sirvientes, sin trono y sin el más mínimo eco de tu antiguo poder. De vez en cuando, como impulsado por una fuerza del pasado, caminas entre los turistas que visitan la ciudad prohibida, ahora convertida en un museo. Avanzas lentamente entre las mismas salas donde una vez jugabas, mientras los desconocidos admiran el trono dorado que fue tu asiento y tu jaula. Ellos solo ven la reliquia de una era pasada, tú ves el escenario de toda tu vida. Y en ese contraste final, entre el bullicio de los visitantes y el silencio de tus recuerdos, se cierra el círculo de la paradoja más absoluta. El hombre que nació como un dios, a quien el destino arrebató todo, murió habiendo encontrado, por fin, una paz sencilla como jardinero. En 1967, la vida de Pu Yi llegó a su fin no con un edicto imperial, sino con el silencio discreto que rodea a cualquier ciudadano común. El contraste no podía ser más profundo. El mismo hombre que había nacido en el seno de una China imperial milenaria, rodeado de un esplendor que creía eterno, exhalaba su último aliento en la China comunista, un país transformado hasta lo irreconocible. Su existencia fue un viaje que trascendió lo personal para convertirse en un espejo del siglo XX, una reflexión desgarrada sobre la fugacidad del poder, la fragilidad de la identidad y los caprichos del destino. Su vida fue, en esencia, la historia de un país entero encapsulada en un solo hombre, un viaje simbólico de la divinidad al polvo, del trono dorado a la tierra que trabajaba con sus propias manos.
Y así, mientras el tiempo seguía su marcha implacable, la ironía de la historia quedaba sellada. El último emperador, que una vez creyó que su voluntad movía el mundo, se desvaneció en la multitud que una vez gobernó, completando el círculo perfecto y melancólico de un dios convertido en polvo.